Buenos días a todos, un saludo especial, Juan Carlos, para ti como presidente, señora vicepresidenta, distinguidos asambleístas que forman esta comisión especial. Bueno, nuestra presencia en nombre del Ministerio de Defensa, pero además coordinadamente con el Ministerio de Coordinación y también conversado con el Ministerio del Interior. Yo creo que vale la pena que como antecedente les comentemos lo que han venido haciendo las Fuerzas Armadas en los últimos 30 años. Es lo que hoy día el artículo 158 de nuestra Constitución, en el primer párrafo prácticamente, está claramente definido y definiendo lo que vamos a poder comentarles a ustedes. Cuando se habla, no sé si alguien me facilita para no… Rosana, préstame la Constitución. Gracias. Para no agregar una sola palabra, porque el mérito está en la austeridad del texto constitucional. Gracias, Rosana. Sí, de acuerdo. El actual texto 158, en el primer párrafo, dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. O sea, entidades que garantizan derechos de los ciudadanos, que protegen los mismos derechos y que garantizan libertades, pues son entidades que tienen un amplio campo de acción. Pero adicionalmente, en el segundo párrafo se incorpora un elemento fundamental que igualmente nos parece que vale la pena darle exactamente significado. Cuando se señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna, el mantenimiento del orden público, son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. No están de ninguna manera entrando en contradicción con lo que en este caso han venido haciendo tradicionalmente las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, que es la defensa de la integridad territorial. Por tanto, si se da una mirada a los últimos 20 años, no hay incendio forestal en el Ecuador que no esté presente en las Fuerzas Armadas. No hay algún tipo de riesgo por problemas naturales, llámense temblores, inundaciones, deslaves, los volcanes que nos acompañan permanentemente a los ecuatorianos, que no cuente con el trabajo permanente y comprometido de las Fuerzas Armadas en apoyo a la sociedad nacional, en apoyo a estos derechos ciudadanos. Por tanto, cuando la Asamblea en su momento hizo un cambio en la ley de seguridad pública y del Estado y crea la posibilidad complementaria de intervención de las Fuerzas Armadas, lo hace derivando del propio texto constitucional actual. Esto para señalar que, en nuestra opinión, la de las Fuerzas Armadas, la del Ministerio de Defensa, en rigor, la enmienda sexta, si ustedes lo consideran que lo que abunda no estorba, la deberán continuar. Pero si no lo harían, si la Asamblea se abstiene de hacer la enmienda, en nada se dificulta ni el trabajo de las Fuerzas Armadas, que se viene haciendo históricamente, ni se viola ningún precepto constitucional, ni se deja sin respaldo constitucional a la ley que está plenamente vigente. Creo que esto es un tema fundamental. Adicionalmente, en el propio dictamen de la Corte, cuando se habla de seguridad integral, me parece que está omitiéndose inclusive la verdadera dimensión de lo que significa la seguridad integral. La seguridad integral en nuestra Constitución es una seguridad humana, es una seguridad cooperativa, es una seguridad que trasciende el plano de la defensa del orden público.
Es decir, es realmente uno de los cambios más trascendentes de nuestro andamiaje constitucional, esta concepción de seguridad integral que está no solamente en el artículo 158, sino desarrollado a lo largo de la Constitución. Por tanto, sin que sea una tesis rígida, sino más bien para que ustedes tengan la plena y total libertad, a nosotros de ninguna manera nos incomoda la enmienda, porque lo venimos haciendo con la ley y con la propia Constitución del año 2008, y si es que llegaría a darse la enmienda constitucional, pues está dentro de esto que señalé. A lo mejor abunda, es redundante, pero no es tampoco contradictorio de ninguna manera. Esto en relación a la enmienda sexta. La 14, también vale la pena una reflexión. Hoy las Fuerzas Armadas tienen en sus pagos de pensiones por retiros, que son el equivalente de las jubilaciones para los civiles, una relación, una fórmula de 60% de participación del Estado y 40% de la entidad especializada de las Fuerzas Armadas, que es el ISFA. El ISFA paga 4 de cada 10 dólares que recibe una persona retirada. Las Fuerzas Armadas han diseñado un proyecto, si quieren ustedes, un proceso de reducción de su tamaño de fuerza en función de los escenarios de paz, de un análisis de riesgos y amenazas. Y aspiramos que en el año 2005, del año 2025, perdón, en 11 años después de ahora, el tamaño de la fuerza esté en 34.500. Hoy día tenemos 6.000 más. Entonces, esa reducción de 6.000 personas ha sido generada a nivel del rumor que tanto les gusta a algunas personas, a nivel de la especulación, ha sido usada para poner nerviosos a los militares retirados y sobre todo a los activos, en el sentido de que la relación activos-pasivos no va a ser la misma, van a haber más pasivos que activos en el año 2025 y podría entrar en riesgo esta fórmula de 60-40. En ese sentido, a mí me parece absolutamente positivo para la tranquilidad de las Fuerzas Armadas de ahora y de siempre, y de la Policía Nacional, de que se deje como una obligación del Estado, porque a diferencia del seguro social para los civiles, a diferencia del IES, ni el ISFA ni el ISPOL van a tener nunca la posibilidad de sostener el reparto de las pensiones en función del tamaño de la población activa, en ninguna parte del mundo, pero mucho menos en un país pequeño como el Ecuador y en un escenario de paz. Ni siquiera si crecieran las Fuerzas Armadas proporcionalmente al crecimiento de la población, ese escenario es viable, podrá alargarse un poco más. Por tanto, es absolutamente pertinente que el Estado nacional, el Estado central, el gobierno, asuma cualquier diferencia que será luego establecida en la ley. Pero el carácter de la enmienda, cuando dice que será, me remito al texto de la enmienda. ¿Tienes la 14? La 14. El texto nomás. Aquí. Garantizará. Policía Nacional. Ya. Garantizará. Esa palabra nos parece absolutamente pertinente, adecuada, no hace falta establecer ninguna fórmula en la Constitución, lo hará la ley. Y en su momento la ley podría optar por una fórmula tan sencilla como decir la diferencia, porque el rumor que han tenido en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional es de que en algún momento el 60 no va a ser suficiente. En algún momento se necesitará en el año 2035, según los del ISFA, necesitaríamos 62%
porque ya el aporte del ISFA sería el 38% de la clase. Cuando eso llegue, si se da, hay todavía otros cambios que hacer, como la edad de retiro, la edad de jubilación en el caso de los jubilados, etcétera. Pero de darse el caso de la fórmula que puede modificarse, me parece absolutamente correcto que el Estado asuma el pago de cualquier diferencia, porque además deberían saber todos ustedes, si no lo saben ya, que a diferencia de los civiles, las Fuerzas Armadas pagan el 23% de su haber militar. 23% significa 2 veces y media lo que pagamos los civiles. Entonces es difícil pedirles a ellos una contribución adicional. Entonces, si es que eso se va a dejar así, eventualmente en una ley, esa diferencia hipotética debería ser cubierta por el Estado, y creo que la enmienda está en la dirección correcta. Por tanto, en esto sí estamos plenamente de acuerdo en que prospere la enmienda que ha planteado la Asamblea Nacional. Eso es todo lo que podemos decir, señor presidente, y si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, estamos a las órdenes. Para que quede absolutamente claro lo que manifesté, la enmienda 14, que está destinada a garantizar el pago de las pensiones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es absolutamente pertinente, podría ser necesaria, sobre todo en el futuro, y por tanto es absolutamente correcto que el Estado asuma lo que dice nuestra Constitución para la seguridad social. Hay un régimen general universal obligatorio y hay 2 regímenes especiales, porque es especial lo que pasa en las Fuerzas Armadas. A un coronel en la policía o en las Fuerzas Armadas no siempre le está permitido llegar a general, a un teniente no le está siempre permitido llegar a coronel. Por tanto, hay despidos intempestivos, se podrían llamar así en nuestro lenguaje, y se provoca unas pensiones extraordinarias. Una persona de 40 años es retirada en las Fuerzas Armadas y hoy día, con la edad de vida en 80, estamos obligados a pagarle al menos 40 años de pensión vitalicia. Eso le hace especial y eso le vuelve obligatoria a la participación extraordinaria del Estado, como está muy bien concebida la enmienda. Ese punto no hay discrepancia alguna. En la otra tampoco es una discrepancia. Lo que nosotros sostenemos es que las Fuerzas Armadas, en bien del Ecuador, de la sociedad, de los derechos de sus ciudadanos, viene actuando sin violar absolutamente ninguna norma, ni siquiera de menor jerarquía, mucho menos la Constitución. No sé de dónde sale la imaginación para suponer que cuidar las áreas estratégicas. Cuidar las áreas estratégicas. ¿Cuáles son las áreas estratégicas? Entre otras, los pozos petroleros, los kilómetros de oleoducto que tenemos, los cientos de kilómetros fronterizos que tenemos con Perú y que están encomendadas a las Fuerzas Armadas. El mar territorial. ¿Saben ustedes la cantidad de contrabando de combustibles y de drogas que se han establecido en el mar territorial? Y ese es un trabajo de las Fuerzas Armadas complementariamente con la Policía Nacional. Pero ¿cuál es la policía del mar? Las Fuerzas Armadas. Y eso está en la Constitución, está en la ley, y toda la vida ha estado así, de no habría Armada del Ecuador. ¿Quién cuida la vida en el mar? ¿Quién cuida los recursos naturales, los renovables y no renovables en el océano? Hoy día ampliado por la suscripción del convenio de la Convemar, las Fuerzas Armadas. Y para eso no hay que declarar estados de excepción, ni hay que establecer de que estamos en un estado de convulsión interna, ni un caso de riesgo. Pero el contrabando es hoy una amenaza que tiene que ser, en este caso, vigilada por alguna entidad, y esa entidad se llama las Fuerzas Armadas. Pero eso lo hacemos sin necesidad de la enmienda, y lo hacemos sin violar la Constitución con el 158 actual. Entonces, ese es un argumento. Hace pocas semanas, las Fuerzas Armadas constituyó un nuevo comando
que se llama de ciberdefensa. ¿Sí? La ciberdefensa trasciende las Fuerzas Armadas. La ciberdefensa va a estar al servicio de la sociedad civil, pero la defensa de los recursos estratégicos del Estado, como son hoy día las hidroeléctricas, que se manejan informáticamente, la posibilidad de combinar las acciones de ciberdefensa con ciberseguridad que está coordinando el Ministerio Coordinador, con el sector privado, con el sector bancario, por ejemplo, son temas que amenazan desde el punto de vista de un riesgo por ahora y de una amenaza ya real en algunos casos que hemos sido víctimas, amenazan a la seguridad ciudadana, amenazan a la paz social. Imagínense ustedes algún evento en uno de los bancos importantes de este país, sacándole de servicio y dejando a la gente desconectada del sistema bancario por energías. Esos son temas de seguridad integral, de seguridad humana. Como decía Rosana, bienvenida, o sea, es decir, la seguridad era antes armamento y uniformes. Hoy día la seguridad en el país es derechos humanos en primer lugar y personas de carne y hueso, todos los ecuatorianos. Entonces, aparentemente no sería necesaria porque la Constitución es suficientemente explícita, es suficientemente clara, pero evidentemente cuando se lee la Constitución por artículos, todos nos podemos confundir. Yo les quiero invitar para compartir lo que dice el artículo 393 de nuestra Constitución. El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz, prevenir toda forma de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. ¿Habrá violado las Fuerzas Armadas en algún momento la Constitución porque hace control de armas? Ni de lejos, ni de lejos. Esa no es una acción privativa de la policía, desarmar a las personas. La ley está desarrollando lo que dice este artículo y le ha encargado a las Fuerzas Armadas con la policía retirar de la circulación. No está permitido en el Ecuador portar armas. Se puede tener una arma registrada en la casa, pero no se puede salir a la calle con un arma. Y han retirado 17.000 armas. En algo habrá contribuido esa acción conjunta para reducir de 20 muertos por cada 100.000 habitantes que teníamos hace apenas 3 años a 9 o menos de 9, que nos decían ayer la Policía Nacional, en 8.4 estamos ahora, ojalá terminemos así el año. Sí, hemos bajado casi a 2,5 veces menos la cantidad de muertos, gracias, entre otras acciones, a la eliminación de la portabilidad de armas. Entonces, con estos argumentos no descalificamos la enmienda, porque la enmienda lo que podría ser, lo que dije Fernando, con todo respeto, si es que me expresé mal, pues lo modifico en el sentido de que no estamos en contra. Lo que decimos es que podría ser redundante, podría ser. Ustedes que son asambleístas, ustedes que están autorizados para hacer estos cambios, verán, si es que llegarían a aprobar la enmienda, alguien les podría decir que lo que estorba no es exactamente lo que abunda, es decir, lo que estorba más bien es lo que es insuficiente. Nosotros venimos actuando, las Fuerzas Armadas vienen actuando absolutamente en coherencia con la Constitución en una cantidad de campos. Puse hace un momento algunos ejemplos con la Secretaría de Riesgos, hablé de los incendios, de los temblores, de los terremotos, pero inclusive en las acciones de prevención. O sea, la Secretaría de Riesgos tiene que instalar una boya para detectar tempranamente los tsunamis, pero ¿quién finalmente termina instalando la boya? Son las Fuerzas Armadas. O sea, el submarino que está recién repotenciado tiene unos sistemas que están preparados para la guerra, pero que en tiempos de paz las antenas del submarino detectan mucho más pronto, más tempranamente que lo que tiene el sistema de Hawái para detectar tsunamis para el Ecuador, que lo que pueden hacer semejante sistema lo pueden hacer nuestros 2 submarinos. Estamos en tiempos de paz, ese tipo de antenas se utilizan también para este tipo de acciones coordinadas, no solamente con la Policía Nacional, en actos de prevención para evitar un riesgo mayor a la población.
Hasta ahí los dos temas. Ninguna estamos en contra. En la una ustedes analizarán si es redundante, podrían no hacerla y no pasa nada. Seguimos haciendo todo lo que estamos haciendo sin violar absolutamente ninguna norma, ni legal, peor constitucional. Y en el caso de los estados de excepción, que bien lo dice el asambleísta Gabriel, pues ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, o sea, los estados de excepción están claramente establecidos y son restrictivos de derechos, porque son estados excepcionales. O sea, después de unas horas, ojalá en forma pacífica, como anuncian todos los voceros, va a haber una marcha en donde se expresan los trabajadores que supuestamente están viviendo en un país que no se respetan sus derechos. Los que pensamos diferente, lo que anhelamos es que cumplan la palabra, que salgan en paz. Pero si algo harían equivocadamente y en vez de lanzar ideas lanzan piedras, está bien que actúe la policía. Pero las Fuerzas Armadas no están pensando ni en suplantarle a la policía, ni en salir a controlar el orden público, ni estamos cambiándoles la formación doctrinaria a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Lo que sí les prepararemos, estamos dictando, les voy a hacer llegar una copia del manual de derecho que hemos publicado para darles a todos los integrantes, para que vean qué significa actuar coordinadamente con la policía. No se pierden las competencias al actuar coordinadamente, no pierde la competencia la Secretaría de Riesgos cuando dirige todo un proceso para evitar mayores dificultades a una población en riesgo. No pierde la competencia la Policía Nacional cuando actúa coordinadamente con las Fuerzas Armadas. Pero, en definitiva, el estado de excepción es para otra cosa, es para un estado de conmoción, es para un estado de guerra, es para una conmoción interna. Se restringen libertades, se restringen derechos, se impone inclusive la censura previa. Entonces, ni de lejos, yo creo que eso es realmente de despistados o de gente que tiene mala fe, lo que quiere confrontar con el gobierno. Entonces, asustan a la gente, confunden a la gente y a la final distraen el verdadero sentido de la enmienda. La enmienda, en este caso, está primero constitucionalmente bien planteada. Lo tiene que hacer la Asamblea con el mecanismo que ustedes han adoptado, porque no cambia ni la estructura del Estado, ni restringe derechos ciudadanos, ni modifica la forma de reforma de la Constitución, y por tanto puede ser una modificación de la Constitución si la llegan a hacer en ese sentido. Creo que no vale la pena que abundemos en más. César va a contestarles sobre el estado de excepción, que creo que nada tiene que ver con las enmiendas que estamos tratando.